Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva. Aquí, como todas las semanas, con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar con ustedes de temas económicos financieros en México y en el mundo. Quisiera aclarar que por algunos problemas de agenda y técnicos, este programa lo grabamos el viernes 31 de enero, de tal manera que en uno de los capítulos que vamos a tocar, que es el correspondiente a los aranceles de el señor Trump hacia México, pues estamos en blanco, no sabemos finalmente cuál fue la decisión que se tomó el sábado. Ustedes sí la saben porque para ustedes ya es domingo. Sin embargo, sí quisiéramos aclarar algunas cosas y lo haremos a lo largo del programa. Yo iniciaría, como siempre, diciendo que esta semana fue una semana bastante regular para los índices bursátiles en el mundo, no fue buena. Empezamos el lunes con un desastre en los Estados Unidos, sobre todo en las bolsas tecnológicas, a partir de un evento que vamos a comentar también más adelante. Y esto trajo como consecuencia que, por ejemplo, el índice Nikkei bajara 0.9%, el índice Shanghai Composite de China se redujera 0.33%, y la que siguió funcionando bastante bien fueron las bolsas europeas, con buenos resultados, 1,93% de rendimiento en la semana y 6,44% acumulado en el año. El Dow Jones tuvo un comportamiento aceptable, 1.07%. Sin embargo, el Standard & Poor's y Nasdaq tuvieron los dos contracciones de 0.06 el primero y 0.24 el segundo. La Bolsa Mexicana de Valores ha tenido un buen inicio de año, con 0.75 de incremento en la semana y 4.51 de rendimiento acumulado del 1 al 31 de enero de este año. El peso perdió terreno, había cerrado en 20.27, está cerrando sobre niveles de 20.70, y el euro se deprecia un poquito, estaba en 1.05 y cierra en 1.04. El petróleo baja 3.2% y se ubica en $72 por barril. A ver, lo más importante, sobre todo para México en la semana, pues fueron los distintos y controvertidos y muchas veces contradictorios mensajes de Donald Trump en relación con los aranceles a México. Sin embargo, esta es una política de sanciones. La política real comercial de Estados Unidos, él mismo dijo que había pedido un estudio a las gentes competentes para que se lo entregaran en abril y ahí ver cuáles son las causas del déficit, etcétera, etcétera, y si tiene que haber cambios estructurales en la relación comercial tanto con México, con Canadá y también seguramente con China y el resto del mundo. O sea que son dos cosas totalmente distintas. Entonces, sobre la primera, pues desafortunadamente, como les dije, no sé qué sucedió el sábado, pero sobre la segunda, pues yo creo que México tiene extraordinarios argumentos para defender que lo que hemos hecho comercialmente con ellos los ha beneficiado a ellos y también nos ha beneficiado a nosotros, igual que Canadá, ¿no? Es de esas cuestiones donde todos ganan, no todos pierden, ¿no? Él cree que Estados Unidos pierde y Canadá y México son los ganadores. No es cierto. Hemos ganado los tres, pero desde hace 30 años, ¿no? Ellos se van a dar cuenta cómo también nos necesitan. Pero bueno, todo esto él lo junta, lo mete en una sola bolsa y se pone a hacer políticas que no creo que hayan sido muy estudiadas y que van a ir transformándose en el transcurso de las semanas y meses que tenemos hacia adelante. Jorge, ¿tú qué opinas sobre esto? Gracias, Manolo. Sí, muy atentos a esta situación. Bien lo describes, el tema de aranceles. Lo que está en la prensa en todos lados, esta amenaza de que nos va a poner 25 puntos base, perdón, 25% de aranceles a México y a Estados Unidos,
Suena irracional. ¿Y por qué con nosotros somos sus socios? ¿Cómo entra esto dentro del TEMEC? Pues claramente no está contemplado en el TEMEC. La manera como lo tiene que hacer es diciendo que es una emergencia nacional. Y entonces, lo que nosotros estamos viendo claramente, y lo hizo notar la semana pasada cuando le puso por minutos o por horas aranceles a Colombia porque no le aceptó un barco, un avión que le estaba regresando indocumentados de regreso a Colombia, el presidente colombiano Petro, nos da antecedentes de que ese es el camino que va a seguir Trump. O sea, va a usar los aranceles como herramienta para seguir su política migratoria. Ahorita ya firmó de que va a regresar indocumentados que tengan alguna queja, alguna sanción, alguna delito, aunque no sea procesado todavía. Este es un tema de emergencia nacional, no tiene nada que ver con su política comercial que quiere afrontar. Hacia adelante, entonces vamos a pasar primero este riesgo y esto va a tener una implicación en el tipo de cambio, va a subir y bajar conforme vamos viendo esta amenaza cumplirse. Pero el siguiente nivel de riesgo va a ser su política comercial completa, la de mediano plazo. Si nos va a poner aranceles a todo el mundo, en qué grado, quién sí, quién no, qué efecto va a tener en la inflación, qué efecto va a tener en la economía, y todo eso lo vamos a ir medusando. Los gobiernos se van a ir defendiendo de tal forma que puedan dar mejores argumentos y no sea tan directo o tan preocupante para el mundo en general. De acuerdo, yo creo que este tema nos va a preocupar y nos va a ocupar en las próximas semanas y meses. En otras cosas, la semana fue interesante porque se llevó a cabo la reunión de política monetaria en la Reserva Federal. Esta decidió mantener la tasa de interés sin cambio entre 4,5 y 4,75, lo cual era ampliamente esperado por el mercado. Lo interesante es que no dio ninguna pista de lo que va a hacer hacia adelante la Fed, ¿no? Entonces nos deja ciegos otra vez. A mí me queda la impresión de que ellos mismos pues no se atreven a decir por dónde, porque no saben si el señor Trump va a hacer la política A, B, C, D, o X, Y o Z, ¿no? Entonces, yo creo que todas las decisiones que tome la Fed hacia adelante van a ser dato dependientes y caso por caso en función de las políticas que tome la nueva administración. La que más preocupa, evidentemente, es la comercial, porque todos sabemos que esto podría tener implicaciones de un rebote en la inflación, que es algo con lo que hemos estado luchando los últimos 3 años. También hubo reunión del Banco Central Europeo. Aquí la inflación sí va claramente más hacia abajo que en Estados Unidos. Por eso el banco bajó la tasa del 3 al 2,75%. Y yo estoy cierto de que el Banco Central Europeo seguirá bajando la tasa todavía un poco más a lo largo de este año. O sea que esas son buenas noticias para Europa. Nos desayunamos el lunes de la semana que está terminando con un evento extraordinario. Una pequeña empresa china, un startup de nombre DeepSeek, ¿no? Desarrolló un software que le costó $6 millones, cuando lo equivalente estaba costando alrededor de $500 millones. De ese tamaño fue la diferencia. Y esto evidentemente alborotó los mercados tecnológicos porque pareciera ser que los grandes productores de chips y los grandes genios de la inteligencia artificial pues estaban gastando demasiado dinero a lo tonto, lo cual no es cierto. El chip que desarrollaron, perdón, el software que desarrollaron estos chinos es valioso, no están preocupados ellos por lo que le puede pasar a esta empresa hacia adelante. Pero bueno, como decía yo con el licenciado Gordillo, pues es una llamada a misa, ¿no? Esto quiere decir que se pueden hacer las cosas en forma distinta y que seguramente va a incentivar la investigación y la competencia de la cual se va a beneficiar el mundo entero, el propio sector tecnológico. Pero las grandes empresas tecnológicas van a sobrevivir perfectamente. A mí me parece que la reacción de los mercados fue demasiado exagerada, como siempre sucede, y en el transcurso de las próximas semanas veremos cómo se vuelven a alinear todos estos precios que de repente se perdieron, ¿no? Yo creo que estamos viendo el principio de una transformación que es para bien del sector tecnológico, porque ya se puso sobre la mesa que las cosas se pueden hacer en forma distinta y a lo mejor sin tener que tener
un gasto tan monumental como el que se venía programando. No sé qué opinión tengas tú sobre esto, mi querido Jorge. No, no, yo pienso igual y creo que lo desarrollaste todo completamente. Yo nomás añadiría lo que se vuelve evidente es que es una guerra de dos. O sea, la guerra tecnológica está entre China y Estados Unidos y por ahí va a ir y por ahí va a seguir. Parecía en este momento que estas empresas tecnológicas tenían el monopolio total y no había quien los tocara. Y por último, quisiera decir que salieron dos datos muy importantes. El PIB de México y el PIB de Estados Unidos. El PIB de México nos dice que el año pasado crecimos 1.5%. La verdad, el dato es muy malo. El año pasado habíamos crecido en el 23 habíamos crecido 3.2, en el 24 estamos creciendo 1.5, y lo peor es que la perspectiva es que este año, sin el fenómeno de Trump, pues la expectativa es crecer un poquito abajo del 1%. En cambio, en Estados Unidos, a pesar de que el cuarto trimestre no fue tan bueno como lo esperaban, en todo el año la economía creció 2.8%. Eso es extraordinariamente bueno. Es apenas una décima por debajo de lo que habían crecido en el 2023. Y la expectativa para este año es que crezcan al 2.3 o 2.4. La posibilidad de una recesión cada vez se ve más lejana, y yo creo que con estos números Estados Unidos va a poder librarla sin tener que pasar por ese penoso progreso. O sea que los números fueron buenísimos para Estados Unidos y bastante preocupantes, diría yo, para la economía mexicana. Si quieres, cierra con un comentario, por favor, mi querido. Sí, nomás tengo que decir esto, o sea, son dos fenómenos de corto y largo plazo. De corto plazo es preocupante porque efectivamente la economía no solamente creció poco, sino la expectativa es que crezca menos este 2025. Y en el mediano plazo todavía más preocupante, porque, o sea, no le ganamos, de 10 años, solamente le hemos ganado en 2 ocasiones a Estados Unidos en crecimiento. O sea, deberíamos siempre estar creciendo más que ellos y no está pasando. Esto significa que la política económica está quedándose corta y el desarrollo está quedándose corto y Estados Unidos se está alejando más en lugar de acercarnos más a él, ¿no? Así es. Bueno, pues muchas gracias, Jorge, pero sobre todo gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros semana a semana en Milenio, Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Que estén muy bien. Hasta la próxima semana.